¿Cómo le va? Con el gusto de saludarlo y de nuevo cuenta darle la bienvenida a este su programa Palabras Mayores. Soy Gilberto Pérez Castillo y como cada semana lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora. Hoy tenemos temas interesantes. Dicen que el hubiera no existe y precisamente de eso vamos a hablar, de los hubiera del Partido Acción Nacional. ¿Qué hubiera pasado si hubieran hecho muchas de las cosas que ahora están haciendo los gobiernos priistas y que bueno, creemos que los panistas tuvieron muchas oportunidades de hacerlo, tanto en el gobierno federal como en el gobierno estatal? Y claro, ahora cuando uno platica con panistas distinguidos, panistas que han ocupado cargos importantes, pues se lamentan de no haber hecho muchas cosas que debieron haber hecho para ganarse la voluntad de la gente y mantenerse en el poder. Bueno, hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar de otro tema también muy interesante, muy atractivo, mucho más ameno tal vez que la política. Vamos a hablar de mezcales con Pedro Jiménez y vamos a hablar de un aniversario de un lugar muy interesante aquí en Guadalajara que cumple 4 años y precisamente Pedro viene a hablarnos de este lugar. Y al final también, como siempre, le vamos a tener una recomendación de qué hacer en su tiempo libre, qué lugares visitar de la ciudad que vale la pena, y hoy tenemos una casa que realmente vale la pena conocer. Así que sin más, vámonos a este segmento que patrocina marcatextos.com y vamos a hablar de política de Jalisco. Marcatextos presenta. Pues como cada semana me da todo el gusto dar la bienvenida a Julio César Hernández, Alberto, periodista tal? de marcatextos.com. Así es. Julio, pues dicen que el hubiera no existe y efectivamente pues no existe, pero pues si hubieran hecho un montón de cosas los panistas en el gobierno federal y el gobierno estatal, sí, pues tal vez otro gallo les hubiera cantado en la elección de julio del 2012, ¿no? Hay sí, muchas cosas que pudieron haber hecho y que dejaron de hacer. Y que bueno, de alguna manera la llegada de los priistas, claro, cada partido es diferente, cada contexto es diferente, cada condición es diferente, pero pues nos habla de que muchas cosas de estas eran viables, que se podían hacer, claro, porque se están llevando a cabo ahorita. Y bueno, pues ahora platica uno con panistas pues de un nivel, de los que han sido han tenido cargos de elección popular o han tenido elecciones en el gobierno y pues se lamentan de no haberlas hecho, ¿no? Sí, de entrada, primero se lamentan de no haber estado ellos o haber formado parte del grupo donde se tomaban las decisiones, sí, ¿no? Muchos dicen, es que si yo hubiera estado ahí. Yo sí lo hubiera hecho. Es que si a mí me hubiera escuchado, es que... Yo les dije, pero no me hicieron caso. Exactamente, no, ese es el primero. Segundo, por supuesto que hay muchísimos temas, muchísimas acciones, muchísimas decisiones que quizás si se hubieran tomado en su momento de manera oportuna, primero este país sería otro, sí, este estado sería otro, y quizás estaremos hablando, sin duda alguna, de que hoy el Partido Acción Nacional todavía estuviera en el gobierno. Estamos hablando de la continuidad del PAN en el gobierno. Claro, claro. Y creo que esos errores se cometieron a nivel federal, en el 2000, cuando el PAN llega por primera vez a la presidencia con Vicente Fox a la cabeza, si realmente hubiera el gobierno de Vicente Fox dado el paso a una verdadera transición, no quedarse solamente en la alternancia de que se fue el PRI y llegué yo, sino lo que era una verdadera transición. Cambio de fondo. Claro, claro. Que además la gente exigía en aquel momento, por eso le dio una patada al PRI y lo echó para afuera. Claro, un cambio de fondo en el que ese cambio de fondo no era, que fue lo que muchos quisieron ver exclusivamente, era meter a la cárcel a muchos ex gobernantes o exfuncionarios o priistas. Quizás eso hubiera sido parte y que muchos se lo merecían y claro, claro, suficientes, ¿no? Por supuesto, pues digo, eso hubiera sido una parte de esa transición. Pero tampoco se dio. Pero no se dio porque, ahí está el primero hubiera de entonces, porque si se hubiera elegido a otro presidente de la República, aún siendo del PAN, o si otro hubiera sido el candidato del PAN. No, digo, imagínate que el primero hubiera sido Felipe Calderón, que se le puede cuestionar mucho, pero le entró a temas que otros no le habían entrado, ¿no? Y quizás siendo el primer presidente panista en la historia de México, hubiera hecho las cosas de manera diferentes
a como las hizo, que es discutible, unos podrán estar a favor, otros en contra de cómo hizo las cosas, pero le entró a muchas de ellas, como tú dijiste. Quizás él, al haber sido si hubiera sido el primer presidente del PAN en México, yo creo que también ahí sí Acción Nacional como gobierno hubiera dado grandes pasos a lo que la ciudadanía esperaba de ese partido en el poder. Ahí están apareciendo en su pantalla las formas en las que usted se puede comunicar con nosotros, para que usted también nos recuerde algunos si hubiera hecho el PAN algunas cosas, pues seguramente, como tú dices, otro gallo nos cantaría en este momento. Vamos entrando algunos en específico, Julio. Sí. Los acuerdos entre las fuerzas políticas diferentes y el gobierno para hacer reformas de fondo al esquema institucional de México. Claro, de entrada. Oímos 12 años de que eran necesarísimas, urgentísimas estas reformas estructurales, así se les llamó, pero pasaban los meses, pasaron 12 años, y estas reformas no se pudieron llevar a cabo. La acusación era clara, no las podemos llevar a cabo porque la oposición no nos deja, ¿no? Pero bueno, todo gobierno tiene oposición. Llega Peña Nieto al gobierno y de lo primero que se habla es: tenemos un pacto firmado con todas las fuerzas más importantes de este país, incluido el Partido Acción Nacional, para hacer todo este listado de reformas, y resulta que ahora sí se pudieron hacer. Ahí están. Se están haciendo, ¿no? Sí, se han estado dando los pasos, algunas ya se hicieron, la reforma educativa, por ejemplo. La reforma de telecomunicaciones. La laboral. La laboral. Está en camino la energética. La sendaria y la energética. Y se han dado pasos para se está amasando todavía, pero ya se va caminando en la reforma política, ¿no? Sí, creo que ahí el primer error de Acción Nacional cuando llegó por vez primera al gobierno fue haber llegado con un cierto dejo de soberbia, creyendo que ellos solos podían hacer todo. O también queriendo que la oposición fuera sumisa con el gobierno. Además, sí. Y no negociar con la oposición. Exactamente, ¿no? Pero que además también, en ese momento, Acción Nacional no tenía muy buenos negociadores, ¿eh? No tenía muy buenos Santiago negociadores. Krill en la Secretaría de Gobernación, Vicente Fox, un poco entrón, claro, broncudo. Y luego acuérdate que también dejaron fuera a muchos panistas, ahora del gobierno, muchos panistas, que tenían esa habilidad de la negociación, de poder sentar a Diego Ceballos, Gabriel Jiménez Remus, que ya habían estado haciendo negociaciones de muy alto nivel para hacer reformas constitucionales importantes. Por supuesto. Ellos estuvieron, tú recuerdas, en las grandes reformas que se hicieron para la creación del IFE, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Tribunal Electoral, en la administración de Salinas. Sabían negociar. Claro, las grandes reformas políticas del país se llevaron a cabo aquí gracias a que en ese tiempo, en Acción Nacional principalmente, había buenos negociadores. Y hablo de las grandes reformas políticas desde José López Portillo. Sí. Porque había panistas que sabían negociar. Sí. Hoy, en este primer gobierno de Acción Nacional, con Vicente Fox a la cabeza, pues simplemente se careció de esos negociadores, de esos que pudieran cabildear, de esos cabilderos que pudieran sentar a la oposición en la mesa y a tener una visión de estadista, una visión de largo plazo. Es muy socorrida esta frase de que lamentablemente nuestros políticos tienen una visión para la siguiente elección. Así es, no para la siguiente generación. Exactamente, es muy común y lo estamos viendo, ¿no? Y sí, efectivamente, esa fue la primera falla, el no haber logrado sentar a negociar a la oposición para un proyecto de país en el que era necesaria la participación de todos. Otro asunto que si hubiera en el gobierno federal, pues es este asunto que aguantó Calderón hasta el último momento, que era la forma en que se estaba combatiendo el crimen organizado. Así es. Los mexicanos, gran mayoría de mexicanos decíamos, no estamos en contra de que se combata el crimen, lo que estamos en contra es de la forma, de la estrategia en la que se está llevando, porque está costando muchas vidas de inocentes y porque está poniendo a la sociedad pues todos los días en vilo con un estrés terrible, que bueno, Calderón no quiso cambiar, no quiso mover su estrategia, a pesar de que muchos, incluso dentro del PAN, sí, recuerdo, pedían ese cambio.
Si me permites, Julio, tengo Sí. que irme a corte y enseguida regresamos para escuchar tu opinión sobre este asunto de la estrategia del combate al crimen organizado de Calderón, que se llevó hasta el final y se llevó al pan entre las patas. No le cambie, ahora regresamos, siga participando. Hablar de los hubiera del Partido de Acción Nacional, qué hubiera pasado si hubieran hecho muchas de las cosas que ahora están haciendo los gobiernos priistas y que bueno, creemos que los panistas tuvieron muchas oportunidades de hacerlo, tanto en el gobierno federal como en el gobierno estatal, y claro, ahora cuando uno platica con panistas distinguidos, panistas que han ocupado cargos importantes, muy interesante aquí en Guadalajara, que cumple 4 años, y precisamente Pedro viene a hablarnos de este lugar. Y al final también, como siempre, le vamos a tener una recomendación de qué hacer en su tiempo libre, qué lugares visitar de la ciudad que vale la pena, y hoy tenemos una casa que realmente vale la pena conocer. Así que sin más, vámonos a este segmento que patrocina marcatextos.com y vamos a hablar de política de Jalisco. Marcatexto. Pues se lamentan de no haber hecho muchas cosas que debieron haber hecho para ganarse la voluntad de la gente y mantenerse en el poder. Bueno, hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar de otro tema también muy interesante, muy atractivo, mucho más ameno tal vez que la política. Vamos a hablar de mezcales con Pedro Jiménez y vamos a hablar de un aniversario de un lugar muy... ¿Cómo le va? Con el gusto de saludarlo y de nuevo cuenta darle la bienvenida a este su programa Palabras Mayores. Soy Gilberto Pérez Castillo y como cada semana lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora. Hoy tenemos temas interesantes, dicen que el hubiera no existe y precisamente de eso vamos a hablar.